It's equally valuable. Yes. Julio Ruttmann, Ricardo Nassif, El negro y el rojo, conversaciones entre líneas. Hay un texto de Dolina que se publicó en la revista Humor sobre un proyecto de la historia total que consistía en una sociedad que se había conformado, que se había propuesto contar toda la historia, y para eso había que filmar absolutamente todo. Entonces, borgiano, pero borgiano como... Entonces era un proyecto muy ambicioso. Todo lo que Claro. sucedía debía ser filmado, Claro. debía ser resguardado para que no se perdiera nada y para que hubiese una historia objetiva. Uh-huh. Una de las primeras dificultades que se encontraron es que los camarógrafos no iban a ser filmados, es decir, iban a quedar fuera de la historia. Claro, Em, sí. Siempre iba a haber un último eslabón que iba a quedar sin registro, que es justamente el que está intentando reflejar la realidad. Una paradoja bastante importante, porque quienes iban a documentar la historia no iba a haber... Hay muchos que juegan con eso. El libro de Saramago, Todos los nombres, Uh-huh. tiene que ver con una biblioteca en la que están todos los nombres. A mitad del libro uno se da cuenta que que en realidad hay un solo nombre, que es José, el nombre de él, y el tipo es un bibliotecario, y están todos los nombres, pero nadie te dice, Saramago no te dice cuáles son todos los nombres, digamos. Esta es una cosa que también tiene que ver con lo del Ulises, de Joyce, eso de poner todo, es decir, Claro. el discurso interior, lo que pasa alrededor, y todo en un solo día, además, ¿sí? Es todo lo planetario, pasa todo, el absoluto, como diría Daniel Goebel en su novela hermosa, en un solo día, ¿no? Claro. El 16 de junio, que es el día que es feriado en Irlanda, porque es el día que sucede el Ulises, ¿no? Bueno, es un poco también la pretensión borgiana del Aleph, ¿no? Eso, claro. Puesta sí. en un punto. Claro, sí, en un sí, punto sí. el todo. Bueno, y pensaba en esto de que quienes cuentan la historia, ¿no? Y quienes quedan afuera en este planteo, en este absurdo de Dolina, que harían afuera los camarógrafos. Después él cuenta que en definitiva lo único que quedó fue una filmación de una siesta de alguien. Es el único registro remate, que quedó. Sí, claro. Yo recordaba, chiquito tenía como esa pretensión de tener las cosas guardándolas, esa cuestión Bueno, algunos de acumulación. Sí, algunos le llaman religión eso, ¿no? Claro. La búsqueda del absoluto. Digamos. Bueno, Sí. Hegel lo llama el Eso, espíritu, ¿no? claro. Y me parecía interesante, por lo menos, leer algunas De Brecht. de Bertolt Brecht, del poema del obrero que lee. Y a ver, vamos a leer el comienzo, donde se pregunta: ¿quién construyó Tebas, de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿En qué Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. Y sigue el poema. Bueno, esta es la pretensión de la historia de los nadies. Sí, pero también con una visión clasista de la historia, digamos, ¿no? Evidentemente, ¿sí?
evidentemente Brecht comunista hincha pelotas, podríamos decir también, pero comunista al fin, tiene eso, tiene vuelo a Saramago, un poco por conocerlo a él personalmente, pero además por conocer su obra. Hay un libro que no es de los más famosos ni de los más recomendados, que se llama La historia del cerco de Lisboa, que también es una manera de que él cuente cómo se enamoró de Pilar del Río. Porque el libro, que es un libro de ficción, tiene como protagonista a un traductor y los tipos y un corrector, ¿sí? Sobre todo un corrector, el más famoso de Lisboa en el momento en que transcurre la historia. Y le dan a corregir, antes de ser editado, un texto histórico de las cruzadas, ¿sí? Del aporte de Portugal a las cruzadas. Y este tipo, la editorial le tenía una fe absoluta y entrega el trabajo, pero él le pone, y no sabe por qué, ¿sí? En la tesis central del libro de historia, le pone que los portugueses, le pone el no adelante, no contribuyeron a la... ¿sí? Con lo cual cambia toda la historia, pero los editores se dan cuenta cuando va a la mitad del libro impreso, ya está listo para salir, o sea que han trabajado al divino botón, digamos. Entonces él mismo se da cuenta que metió la pata, pero no sabe por qué. Y él está esperando que lo llamen de la editorial y lo rajen, lo echen de la editorial. Entonces deambula por las calles de Lisboa, preocupado, es un tipo solitario, una especie de Fernando Pessoa, ficcional, digamos, muy amargado porque tiró por la borda toda su historia, toda su trayectoria, y lo van a echar hasta que un día lo llaman. Y le dicen, y él sabe y viene entregado a la reunión con el dueño, el director, el gerente de la empresa, de la editorial. Y está el gerente de la editorial, otra persona y una mujer, y le preguntan, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó. ¿Por qué puse el no adelante? No tengo idea. Pero vengo diciendo, bueno, díganme, tienen mi renuncia a disposición e inclusive los indemnizo. No, nosotros no te podemos hacer eso, digamos. Lo que vamos a hacer es que, como vos sos un tipo grande, supongo que ha sido un lapsus, y te vamos a poner a una joven correctora que te ayude. Entonces vuelve con la joven correctora, y la joven correctora van corrigiendo y se da cuenta que el no tiene que estar. Y que ese libro, con ese no, pasa a ser un libro de ficción histórica. En la primera de las dos conversaciones que yo tuve con Saramago en Buenos Aires en 2003, noviembre del 2003 creo, no antes, en plena feria del libro, en abril de 2003, empecé la charla con él desde ese lado, de cómo es el no, cómo es el no, cómo un no puede transformar una obra, y cómo la dialéctica, porque la cuestión de las... Y para mí es la gran novela de la dialéctica de fines del siglo pasado. Y es como, es lo que yo te decía cuando preparábamos esta reunión con café y esas cosas, que me gustaría hablar, porque estoy leyendo la biografía de Jacques Derrida, ese judío argelino francófono, que tenía una vida en lo personal, era no digo un pusilánime, pero un tipo que tenía
era un tipo inseguro, un tipo que dependía mucho de que lo empujaran para hacer las cosas, que le cuesta mucho entrar a la Sorbona y a la Escuela Normal Superior de Francia, y al Colegio de Francia, el Collège. Bueno, y que me cuesta mucho leer las biografías de un escritor, que también es escritor de ficción, que se llama Benoît Peeters, francés, pese al apellido holandés. Y empiezo a entender, ¿no? Estoy entendiendo, a mí me gusta hablar en gerundio, estoy entendiendo el concepto de construcción, que es él el que lo pone en la vidriera de la filosofía contemporánea, ¿no? Claro, y que está muy puesto, ¿no? en el discurso diverso actual, me parece oportunamente bien puesto en boca de muchos. Sí, claro. Pero creo que menos, para después avanzar un poco más en la línea que vos estás desarrollando, menos a veces lo que se presupone que es la construcción, ¿no? Porque si hay de construcción es porque hay construcción. Hay algo construido. Claro, y recién citando a Brecht, hablaba más de una vez de quién construyó esto o aquello. Exactamente. Entonces, sí. A veces se pierde de vista o se cree que la deconstrucción es un proceso de toma de decisión, de fuerza de la voluntad, ¿no? Sí, pero además, sí. Y no se analizan las condiciones de construcción. Primero asumir, claro, que está construido. Que lo social, claro. Lo social es una construcción. Vos Claro. recién hablabas la diferencia en la palabra, en el no, para distinguir un documento de un texto ficcional. Uh-huh. Entonces eso supone que hay dos modos de construir. Un modo de construir la historia como un relato basada en fuentes, y la historia como la construcción a partir de las palabras y el desarrollo de una propia creación. Y volvemos a lo que hemos hablado tantas veces, de dónde está la ficción y dónde está la realidad, si eso existe. Pero quería dar un ejemplo que yo suelo utilizar para explicar esto, y también para establecer ciertos límites de la construcción y la deconstrucción, sobre aspectos muy esenciales que a veces no son tenidos en cuenta y sobre los cuales se apoya todo el conocimiento que tenemos. Para hacerlo bien directo, si nosotros no hubiésemos desarrollado nuestros reflejos de prensión, de succión y demás, estaríamos aquí. ¿Cómo estaríamos aquí? ¿Cómo estaríamos aquí? Es decir, que para que Einstein llegara al desarrollo de su teoría, primero tuvo que desarrollar esas cosas que ya naturalizamos, ¿no? Que son estos reflejos básicos, que no son mero instintos, sino que son formas de aprendizaje, y un día caminamos y nos olvidamos que eso fue un proceso de construcción. Yo siempre digo, para plantear el límite de la deconstrucción, si pudiésemos de repente decidir dejar de andar en bicicleta, o mejor dicho, desaprender a andar en bicicleta, y nos resultaría una tarea imposible. Impresionante, ¿Mm? claro. Sin embargo, ¿cuánto hicimos para que un día pedaleáramos y sintiéramos que hacemos equilibrio? Y ese equilibrio no lo perdemos más. Nunca más, sí. Hay cosas que se aprenden y que, aunque uno quiera, salvo que sea una cuestión patológica, pero voluntariamente no puede dejar de tenerlo asumido de alguna manera. Vos sabés que me acordaba, porque yo, siguiendo el hilo de la conversación, uno podría decir que la deconstrucción también se construye. Claro, es la gran paradoja. Claro, es la gran paradoja, pero me parece que quien desarrolló esta teoría llevada a la praxis es Derrida, Jacques Derrida, judío argelino francófono que intercambió buenas y malas con Foucault, con Badiou, iba a decir con Bachelet, pero no, pero con tantos otros, con tantos tipos, con Deleuze, con todos esos tipos de Guattari, claro. Con Guattari, con todos esos tipos, con Althusser sobre todo. Tuvo una relación muy estrecha con Althusser. Pero fíjate vos que
por lo menos para mí, y aquí lo pongo a consideración del respetable público oyente, la deconstrucción está utilizada como una herramienta positiva, digo yo, por los feminismos, sobre todo. Pero me parece que reducirla al tema de género es dejar de construir la deconstrucción, o es dejar que el sentido común permanezca, y que la deconstrucción funcione únicamente para el tema de género. Y me parece que es un planteo, por lo que estoy leyendo en el libro de Peters, que él no lo pensó desde el punto de vista del género, inclusive. Claro. ¿No? Él pensó la deconstrucción como un diálogo intelectual, si querés, con Sartre, con Marx, con Hegel, con Husserl, el primero, entra por ahí la cosa. Y yo no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero volviendo al poema de Brecht, hay una anécdota que me contaron alguna vez, no, que la leí en un libro alguna vez, que tiene que ver con un momento previo a la Guerra Civil Española, las últimas elecciones, mientras la República tiene el poder, en el que se cuenta que en un predio rural, en una finca, el patrón le pide, va con un camión y le pide a los trabajadores, a los campesinos, le pide el documento para llevarlos a votar, ¿sí? Y después devolvérselo después, digamos. Y hay un trabajador que parece haber leído a Brecht, ¿no? Porque le dice: mire, no, patrón, usted es dueño de todo esto, usted es dueño de los animales, de la tierra, de los frutos, pero en mi hambre mando yo. Y ha quedado como, no, iba a decir que es casi poético, pero es justicia poética eso, el tipo, ¿no? Es cierto que marca una etapa histórica, pero por algo persiste esa anécdota, digamos, esa situación. Lo digo porque ese tipo ya tenía de construir algunas cosas, ese compañero campesino, digamos, ¿no? Y aquí el tema de la deconstrucción, y vuelvo otra vez a Derrida porque estoy en eso, porque estoy en la mitad de la novela. El libro está editado en el año 2003, hace 10 años, del Fondo de Cultura, y voy por la mitad. Y atraviesa el mayo del 68. Y atraviesa el mayo del 68, y él, que siempre fue de izquierda, que siguió siendo de izquierda hasta su muerte, empieza a cuestionar la izquierda institucional, como tantos otros tipos, como Cohn-Bendit y todos los revolucionarios de Mayo, pero muy influenciado por tipos como Althusser, que siempre fueron fieles al PC francés, y algunos otros que entendieron, y ahí viene el despelote que podemos armar si yo te digo que tenían razón, que la rebelión de mayo del 68, que se inició en las universidades francesas y se diseminó por el mundo, ¿sí?, deconstruyó un estado de cosas, primero en el ámbito educativo, ¿no?, pero se sumaron los trabajadores, las centrales obreras, pero estos tipos, decían Althusser, el mismo Derrida y tantos otros, decían que el espontaneísmo iba a terminar en lo que terminó, es decir, que no había toma del poder, que no había una renovación
que no había una revolución, que en todo caso había una renovación del sistema, ¿sí? Claro. Y que evidentemente sí dejó huellas. Yo creo que todos nosotros no somos los mismos después del 68. También siempre hay momentos históricos, la historia europea, la historia argentina, que suenan a primaveras, ¿no? La historia chilena, ¿no? Sí, sí. Periodos que aparentemente no vienen a desarmar las raíces profundas de las estructuras, sino que vienen a dar un tono, esto es lo que dice Foster, por ejemplo, sobre la anomalía. La anomalía argentina. ¿No? Sí. La anomalía argentina. Sí, sí. Entonces es interesante pensar la deconstrucción como una herramienta para comprender, digamos, y la diferenciación entre esa pretensión de desarmar algo que ya está dado, que ya está armado, y que la fuerza más potente la tiene el lenguaje, ¿no? Nosotros estamos infectados de lenguaje. Sí, claro. Sí. Nosotros estamos enfermos de lenguaje. Exactamente. Y es el punto más complejo para desarmar, para deconstruir, a punto tal que la pretensión de los movimientos feministas de introducir algunas modificaciones que sean inclusivas terminan siendo atacadas con el diccionario de vuestras majestades de España, ¿no? Cuando uno dice todes y genera infinitamente más ruido, que la pretensión no es establecer un nuevo canon claramente, sino poner en crisis el canon vigente. Y me parece que a veces con estas primaveras, vos decías lo del mayo francés, un compañero militante montonero de los 70 decía, fue un picnic al lado del Cordobazo, el mayo francés, que si el Cordobazo hubiese sido en París. Es decir, la alianza entre los sectores obreros y estudiantiles en Córdoba comparado con los de Francia. Sí. Y después también como parte de estos procesos, yo creo que como vos señalabas recién que los feminismos están tomando ese concepto tan interesante de la deconstrucción porque tienen fuerza para tomarlo, ¿no? Porque tienen fuerza para poner en crisis un montón de cosas y porque lo que se está planteando es la construcción de un sistema patriarcal que hay que desarmar. Ahora, siempre se observa que cuando uno intenta desarmar algo, porque ahí también está la diferencia, ¿no?, entre la deconstrucción y la destrucción. Porque la deconstrucción no, en el concepto de Derrida no es pariente de la destrucción en el sentido marxista clásico. Sí, no, pero la destrucción es mucho más fácil que la deconstrucción. Claro, mucho entonces, más simple. Pero cuando siempre sucede que cuando uno desarma algo que está establecido, quien lo estableció va a volver para rearmarlo, y ahí se produce la viejísima discusión de estas correlaciones de fuerza entre los que armaron y los que desarmaron. Si uno va a tener la osadía de desarmar algo, tiene que al mismo tiempo tener el desafío de cómo vamos a rearmar, porque a quienes le tomemos el juguete y se lo desarmemos va a venir a por él. Y suele pasar que son los famosos movimientos contrarreformistas o contrarrevolucionarios que comúnmente son más violentos que aquellos que desafían, porque si se le toca algunas partes al león, inclusive son más expeditivos. Claro, más eficientes. Más eficientes, claro. Cuento dos cosas de una experiencia personal, porque para el respetable público oyente le cuento que estoy cerca de cumplir 77 años. Apa. Entonces, el tema de la deconstrucción, no me gustaría que el tema de construcción se limite solo al tema género, digamos, ¿no? El tema el reemplazo de la sociedad patriarcal por una sociedad igualitaria, también en eso. Pero cuento una anécdota. Yo soy de ver muy pocas series en televisión, pero me enganché con una serie española que sé que ahora tiene una segunda
temporada, pero terminé en la primera y terminé. Y la comenté en Facebook, en mi perfil de Facebook. Y comenté en determinado momento que había una protagonista, una actriz colombiana, que su rol era una cubana exiliada, madre soltera, etcétera, etcétera. Muy buena actriz. Y dije que tenía muy buen lomo. Puse yo, que además una opinión. Y una mujer de Facebook me preguntó si en la novela había una carnicería dando vuelta por ahí. Entonces me sorprendió, fue un cachetazo, y bueno, todavía le contesté una boludez mía, que mejor un lomo que un cuadril, le dije no sé qué cosa. Y cuando se lo comento a mi hija, que tiene 45, me dice, pero tiene razón. Tiene razón. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un comentario, una crítica a una producción audiovisual con, ni siquiera podría poner que es muy bella, pero tampoco tenía mucho que ver, claro. Pero ponele bella, pero te salió el machirulo. Entonces tuve que venir a la cosa y decirle, mira, a fulanita, tenés razón, mi hija... Deconstruite, Ruthman. Mi hija me pegó vos me pegaste una cachetada y mi hija me dio la otra. Sí, la cuestión es que me parece, desplazando un poco el análisis de los movimientos feministas, a mí, al observarlos, y me parece que es lo más interesante que está sucediendo en la historia reciente. Es el nuevo sujeto político, claro. Y insisto con mencionarlos en plural, claro, ¿no? Porque sí. justamente lo que plantea Derrida, claro. lo que plantean Deleuze y lo que plantean todas estas corrientes que reinterpretan el marxismo, es insoslayable hablar de una pluralidad. Pensar, incluso el otro día hablando con Julieta Antúnez me decía, bueno, los transfeminismos. Entonces, claro. Siempre, como pasa con cualquier concepto, y si vamos a la definición clásica, ¿no? La definición, definir, delimitar, siempre es lo que decíamos recién con la historia, es una decisión de que algo quede adentro y algo quede afuera. Claro. Interesante tener conciencia de que uno está dejando adentro y afuera. Bueno, pero a mí me hace bastante ruido en cualquier contexto cuando se apela al concepto de construcción como si fuese una especie de artefacto o una especie de software que uno se lo coloca, le borra el disco duro y estoy con el Windows nuevo. ¿No? Y entonces uno piensa que la deconstrucción puede ser de izquierda o de derecha, ¿no? O esta vieja discusión si puede existir populismos de izquierda o de derecha, o feminismos de derecha o de izquierda, y creo que ahí se pierde un poco del enfoque o de la discusión, el origen mismo del conflicto. Vos recién hablabas de la contraposición y de la dialéctica, ¿no? Esa puesta sobre la mesa de Hegel y que después lo toma Marx como aspecto central, con la contradicción de clases. Es decir, ¿podemos hablar de deconstrucción independientemente de la contradicción de clases? ¿Sí? O si podemos disociar el patriarcado, en este caso, de la burguesía o de la estructura capitalista, el patriarcado como algo esencial de la estructura capitalista, o las vinculaciones entre las visiones del capitalismo y de algunos sectores religiosos ortodoxos que tienen una concepción de la familia, una concepción del género. Entonces, creo que si la deconstrucción, tal como lo plantea Derrida, no interpela respecto a la contradicción de clases, se queda también con una especie de modificación de maquillaje o de máscara. Es que él empieza por el lado del lenguaje, ¿sí? La deconstrucción por el lado del lenguaje. Por eso digo, él no toma el tema de género. El gran mérito de las feministas o de los feminismos es tomar el concepto de deconstrucción y
reconstruirlo como sujeto político, insisto. Y cuando yo digo que a mí me gustaría que trascienda, ¿sí? Que en paralelo en todo caso, porque esta es una batalla o una construcción que está en gerundio, está haciendo. Claro. El ejemplo que yo te di de mi caso es un ejemplo claro. De repente la gente de tu generación le resulta más fácil, pero a mí alguien me tiene que hacer dar cuenta del asunto. Pero cuando yo digo que tendría que trascender, o que a mí me gustaría que trascienda, es el hecho que acaba de suceder acá. Un pseudo periodista indica o dice que la sociedad argentina no está preparada para tener un presidente que sea tartamudo. Claro. ¿Sí? No está deconstruida todavía la sociedad. Es que no, yo creo que sí argentina. está deconstruida. Claro. A mí me parece que al tipo no le funciona, atrasa, él atrasa. Yo creo que la deconstrucción en ese caso, eso podría haber sucedido en la década del 50, de los 60, no, de los 60 ya no, pero la década del 50 del siglo pasado. Claro. También hay una impostura, bueno, voy a decir que no ves asiduamente series, pero te habrás enterado de la serie División Palermo, ¿no? Sí, claro, sí. Es una caricatura, Sí, en realidad, una sátira, sí. de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Y esta supuesta deconstrucción donde Sí. esto que no sabemos, ¿cómo le decimos? Especiales, ¿no? Claro, sí, especial sí. de jamón y queso. Claro, sí. Había un amigo ciego que decía, cada vez que, como lo menciono, ¿no? El no vidente, y Sí. él decía, bueno, para ser no vidente, previamente debería existir gente que sea vidente. Sí. Y yo conozco gente que ve y gente que no ve. Claro. Yo no soy no vidente. Sí, yo digo que soy vidente porque me quedan 2 dientes, en todo caso. Yo soy ciego. Claro. Entonces, a veces también está esa cuestión cosmética de ponerle una laca a la cosa. Sí. Creo que la deconstrucción pendiente en la Argentina, y que pone en discusión la tensión de clases, es lo que hace mucho tiempo planteó Jauretche sobre esta descolonización mental, ¿no? De cuánto del pensamiento que nos habita no forma parte de nuestra propia cultura ni de nuestros propios intereses. Yo vengo desde hace algún tiempo organizando unos cursos que justamente se llaman Peronismo para Desarmar. Uh-huh. Que peronismo para deconstruir me parecía un poco Sí. asumir el colonialismo Sí, claro. No, está epistemológico. bien. Sí, está bien, está muy bien. Y me parecía interesante el concepto de desarmar, para también marcar esa diferencia con el destruir, que es esa tensión que siempre se tiene entre las posturas de izquierda en la Argentina y el peronismo, como, bueno, el peronismo viene también a maquillar, no a deconstruir Claro. el capitalismo, incluso esa discusión sobre combatiendo al capital, Claro. que Que un bodeguero salteño dijo alguna vez, peronista él, dijo que era una licencia poética. es muy interesante esa visión. Yo también planteo si combatir el capital es destruir el capital. Cuando uno lo combate para exterminarlo, o lo combate para desafiarlo, provocarlo y obtener tajada. Lo acaba de decir hace unos días Cristina Fernández, no es capitalismo sí o capitalismo no a esta altura de la historia, sino quién maneja el capitalismo, si el capital financiero, el mercado o el Estado. Claro, es una discusión interesante que pone en tensión el eje de la cuestión. Algunos camaradas míos se pusieron como locos diciendo, y a mí me parece que está bien que se discuta eso, como decís vos, pero vuelvo al tema porque a mí me tocó mucho más lo de Guado de Pedro, su tartamudez. Claro. Es más, él se lo ha tomado de otra manera, mucho mejor que yo, digamos. Y en las discusiones de estos días, a raíz de esa actitud de Gabriel Levinas, el pseudo periodista, digo yo, mostraron una inauguración de no sé qué fábrica o no sé qué acto durante el último gobierno de Cristina,
en el que él está en la fábrica, Cristina está, esas cadenas nacionales que decía para tratar de soslayar el oligopolio mediático. Entonces él está, ponele, en La Rioja, inaugurando una fábrica, y cuando le toca hablar, le dice: voy a tener que desobedecer la consigna, porque me pidieron que hable 1 minuto y medio, y bueno, y como usted verá, ¿no? Y Cristina larga la carcajada, como diciendo, porque yo pensaba, bueno, si este tipo es candidato, sí, igual es candidato, en los debates de candidaturas presidenciales, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a censurar? Es decir, ¿viste? Vendrá cómo es la historia, ¿viste? Bueno, ahí está la vitalidad de los movimientos políticos. Si los movimientos políticos no vienen a desafiar lo que algunos llaman statu quo, o tomemos en términos gramscianos el sentido común, ¿para qué está? Hay una discusión interesante que el propio Trotsky la narra en sus memorias, que es una discusión con Lenin, donde... ¿Dijiste Trotsky la nata? Trotsky la nata, sí, Trotsky el payaso. No, donde él cuenta que Lenin, cuando se toma el poder, dice, bueno, hay que ponerse a laburar. Sí, sí. Como le dijo Néstor a Alberto cuando llegó, por fin llegamos. No, recién empezamos. Claro, hay que ponerse a laburar, y en eso Lenin tenía la idea que Trotsky se ocupara de las relaciones internacionales, y le hace ese planteo, y Trotsky en un momento le dice: soy judío. O sea, vos te estás dando cuenta de lo que estás planteando, darle a un judío las relaciones internacionales. Sí. Audacia pura. Claro, entonces Lenin, por supuesto, le dice: si hemos venido a transformar la sociedad, ya lo voy a decir en mis palabras, ya proponer el comunismo, ¿cómo no vamos a proponer terminar con esa discriminación, esa visión respecto del judaísmo? Y Trotsky le contesta: muchas cosas puede terminar con el comunismo, ahora no sé si puede terminar con la estupidez humana. Entonces es algo desafiante, interesante, en el sentido de siempre este planteo entre las condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? Que desvela siempre, y que justamente se puede tomar como ejemplo cuando Néstor Kirchner toma el desafío de hacerse cargo de las banderas históricas de memoria, verdad y justicia, cuando no había una demanda social, donde la estupidez humana en la Argentina era parte de un sentido común, y donde hubo un presidente como Menem y los que siguieron que proponían el olvido, que proponían arrasar la ESMA y hacer un monumento a la reconciliación nacional. Es decir, olvidar y decir, empezar de aquí para adelante. ¿No? Néstor, entre eso, se propone terminar con esa estupidez humana y jugar una carta que en los cálculos de los estrategas no iba a ser la carta que torciera las cosas, porque la gente tiene hambre. Y sin embargo, cuando uno eso lo ve en perspectiva a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, hoy forma parte de los valores esenciales de la República Argentina. Exactamente. Vuelvo y termino al episodio de Guado y de la imposibilidad entre comillas, ¿no?, de ser candidato a presidente o de ser presidente porque es tartamudo. Más allá de la historia de por qué él queda con esta deficiencia al hablar, que la podríamos extender después, pero a mí me parece mucho más grave, y no lo ha tomado así, por lo menos el mundo mediático, lo de Marcelo Birmacher. Marcelo Birmacher, también un escritor judío, sí escribe muy bien, muy buen novelista, pero también está infectado por el odio que nosotros en la Argentina le llamamos gorila, el antiperonismo visceral a esta altura, porque él plantea que él no tiene problema con la tartamudez o la supuesta tartamudez de
de Guado de Pedro, sino que el problema es que Guado de Pedro no tiene nada para decir, no tiene ideas. Por eso a mí me parece más grave eso, Claro. mucho más grave, ¿sí? Porque aunque después, no sé si lo dirá, pero aunque después pidan perdón, porque estos tipos dicen estas cosas, y después cuando se viraliza, como dice la muchachada ahora, se dan cuenta, ya pidió disculpas, no, dijo que iba a evaluar, Levinas iba a evaluar, pedirle disculpas, todavía no pidió disculpas, pero iba a evaluar, pedirle disculpas. Como si la palabra de Levinas, digamos, valiese algo. Sí, más sí, no quiero caer en los Y antecedentes de él, digamos, precisamente. Claro, ¿no? algunas explicaciones te que dar, sobre Sí. todo con obras de León Ferrari, ¿no? Pero Claro, bueno, podríamos... por eso digo, digamos. Esto sí. como nosotros jugamos bastante con la extemporaneidad, Sí, sí. quizás cuando alguien escuche esto, Sí. Guado sea presidente, lo sabemos, o Sí, o sea una anécdota o de la historia. gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero esto de la asociación libre, vos mencionabas cómo quiebra la historia el no en esta historia del cerco de Lisboa, Sí. en Saramago, y viene el tartamudo, y me aparece el tartamudo de Sur, de la película Sur, de Pino Solanas, Mirá vos, ¿no? mirá vos. Y hay una escena memorable ¿Sí? en que está el tartamudo hablando con su hijo, Sí. diciéndole por qué no volvés a la fábrica. Recordemos que Tartamudo había participado de las luchas Claro que sí, sí. históricas, Militante. militante, y el hijo, que el personaje es Miguel Ángel Solá, dice, acá siempre yo escuché a la mamá que se quejaba, porque vos te metían preso, a vos no te pagaban el sueldo, a vos te perseguían, entonces no me jodás, yo no voy a seguir tu camino, porque todo eso ha sido un camino de sufrimiento. Y en esa escena que es maravillosa, como muchas de las obras de Pino Solanas, es una imagen muy teatral, en un momento la madre se enoja y dice, no, pará. Es cierto, yo me quejaba, es cierto que la pasamos mal, es cierto que sufrimos mucho, pero tu padre nunca se vendió. Tu padre dijo no cuando tenía que decir que no. ¿Y sabes qué? Los pobres, lo Sí. único que tenemos es el no. Claro, sí, está. Sí. Broche de oro para esta acá. Me parece una cosa bastante interesante entre no tartamudos y de construcciones. El gloria eterna de un Pino Solanas. ¿Sí? Digamos, ¿sí? Al gran Sí. Pino Solanas, Bien, que sí. es lamentable que algunos hayan querido reducirlo a algunos episodios. Bueno, pero Eh, ¿vos conocés algún dirigente perfecto? Gilini, un gran dirigente sindical, ¿Quién? Gilini, Ujú. del Sindicato de Docentes Privados, Sí. que lo conoció a Pino Solanas de cerca. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Gilini, y decía, lo que pasa es que un día Pino se cayó, iba con la cámara, y como él tiene tan buena capacidad de fotografía, se filmó a él y se enamoró de él mismo. Y empezó a tener algunas dificultades. Suele pasar, suele pasar. Y creo que todavía no ha habido justicia suficiente sobre la obra de Pino, Yo creo que sí. a partir de sus errores, sus grandes errores Sí, políticos. Sí, sí. Pero la obra artística y la obra histórica y la crítica profunda y el legado documental que ha dejado Sí. el grupo de Cine Liberación, donde estaba Pino Solanas y Octavio Getino, tiene dimensión como pocas en la historia. Y esta escena, que si alguno no ha visto Sur, es una obra para ver, Sí, y, sí. y para ver cómo le va el tartamudo y Sí. el no como lo único que tienen los pobres. ¿La seguimos? Yo creo que la vamos a seguir. Sí. Ahí Se, Bondi, habla, se Bondi. habla por ahí del rojo y el negro. Sí. Se dice, ¿Quién será quién? ¿Quién será quién? Escuchaste a Ricardo Nassif y Julio Ruttmann. Conversaciones entre líneas.